investigación socioeconómica en Ciudadanos por Red Ciudadana 96.1. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. En estos días mucha gente va a los negocios y encuentra ofertas, tanto en los negocios de comestibles que te dicen 50% en la segunda unidad, compre 2, lleve 3, pague 1, lleve 2, 2 por 1, 3 por 2, ¿no es cierto? 50% en la segunda unidad. Todo ese tipo de promociones no son casualidad. Lo que nos gustaría enfatizar ahora es que la crisis ha llegado muy feo a nuestro país, Gustavo. Esa es la realidad. Ponele hasta hace 6 meses atrás, hablábamos de crecimiento, de cómo iba a andar el Producto Bruto Interno, cómo podíamos hacer para seguir creando empleo, cómo había que dirigir las inversiones para que la obra pública mejore, aumente, y de repente, ¡zas!, pasamos a hablar de ajustar, de achicar, de despidos. Inflación en realidad nunca dejamos de hablar, nunca dejamos de hablar de inflación. Yo creo que desde el 2003, más o menos el año en que la inflación fue del 3% con Roberto Labaña. Quizás algunos se acuerdan, quizás no. Por eso no muchos o no pocos están nombrando de vuelta a Labaña, a pesar de su edad, porque no es una persona joven, porque fue el único que más o menos logró domesticar a este mal endémico, se puede decir, de la Argentina, ¿verdad? Estamos hablando de estancamientos, estamos hablando de esta inflación, y ajustar, y ajustar, y ajustar, y bueno, me callo porque parezco un disco rayado. En realidad hemos cambiado el eje de la discusión de los temas de la economía justamente porque estamos en una época de crisis. Estamos en una época de crisis que en definitiva el argentino, si es algo argentino, estoy diciendo el argentino y la Argentina, a todos los habitantes de esta tierra, si hay algo que tiene es el lomo curtido para enfrentar las crisis. Yo recuerdo siempre la tapa de un viejo disco de Supertramp, una banda inglesa, que decía crisis, ¿qué crisis? Se llamaba el álbum, y era un tipo en el medio de una obra, plantaba una especie de sombrilla de veraneo, se ponía en malla, los anteojos, la hojota, y estaba ahí. La arena era en realidad la arena de la construcción, más o menos en eso estamos los argentinos. Es decir, crisis, ¿qué crisis? A nosotros nos van a hablar de crisis. Nos están diciendo que va a haber una inflación del 2, 3, quizás hasta del 4%, mañana se anuncia. La gente dice, bueno, qué sé yo. Le dicen a los empresarios, van a tener que vender menos probablemente, van a tener que pagar más impuestos, van a tener que aumentar los precios, van a tener una tasa de interés, si el empresario va al banco, del 40, 50, 60, 70%. ¿Y cómo se hace para enfrentar todo eso, Gustavo? ¿Cómo hace la gente, el consumidor en general, y por el otro lado el empresario para enfrentar todo este momento de crisis? Realmente el ingenio se ha abusado a maneras increíbles en nuestro país. Esa es la realidad. Un ejemplo muy sencillo. Un empresario mediano, ya no vamos a decir un pyme pequeño, ¿no es cierto? Porque pyme en realidad es pequeño y mediano. Vamos a ir a la M de pyme, ¿no es cierto? Un empresario mediano, corta madera, tiene aserradero, vende un montón de destinos y tiene que fondearse, dicen en la jerga, es decir, conseguir fondos, ¿no? ¿Y a dónde va? A los bancos. El problema es que el banco, hoy en día, si te va a prestar, 40 es poco, 50, 60% anual. El hombre, y este es un caso concreto, Gustavo, no puedo dar la identificación, pero es muy sencillo para entender la mentalidad. El hombre tenía 2 millones de pesos y ¿qué hizo? Metió un plazo fijo. Uno dice, 2 millones de pesos, al 28%, que es lo que le van a pagar, quizás consiga algún punto más, ponele el 30% por el monto. Los bancos
negocian particular cara a cara, cuando el inversor, es decir, en este caso la persona que tiene el plazo fijo, lleva un monto muy grande. No es lo mismo ir con 10.000 pesos que ir con 3 millones o con 2 millones. En este caso, la persona tenía 2 millones de pesos y dice, bueno, a un año me va a dar el 30%. Quiere decir que en un año él va a tener 600.000 pesos de interés. Si dividís 600.000 por los 12 meses, él cada mes va a tener 50.000 pesos libres disponibles que lo generó el sistema financiero, perdón, entre comillas. Es decir, el propio sistema lo empujó a eso. ¿Y para qué le sirven esos 50.000? Y para las erogaciones diarias, el gasto diario. Él tiene vencimientos, él tiene pago de impuestos, él tiene el pago del contador, él tiene los proveedores que vienen y le dicen, me tenés que pagar esto. Y tiene que tener el dinero. Si no, va al banco y el banco le dice, te autorizo a girar en descubierto. Pero ¿cuál es la tasa? 70, 80, 90%. En cambio, de la otra manera, él usó al sistema con las actuales condiciones y se consiguió fondos para hacerlo. Lo hacen las empresas que hoy en día ofrecen. Fíjate vos que estamos en pleno invierno y ya comenzaron las liquidaciones final de temporada. Vos decís, ¿de qué final de temporada estamos hablando si estamos en pleno invierno? Ni acá en Misiones, bueno, hoy hace calor, sí, pero en otros lugares, en el oeste, el cierre. ¿Por qué? Porque no tienen fondos. Algunos dicen, no, están fuera de la ley, porque la ley de lealtad comercial dice los precios deben pagarse al mismo valor, si es en efectivo, si es en débito o en crédito. Y ellos dicen, no, en promoción yo lo que estoy haciendo no es que estoy cobrando diferente, estoy cobrando menos por el precio cash. ¿Qué es lo que está haciendo el empresario en definitiva? Se está fondeando de una manera más económica. Él prefiere sacrificar algunas prendas que tiene a cambio de conseguir dinero de una manera que el banco se lo va a dar, sí, pero a un costo altísimo. ¿Y quién gana por el otro lado? El tipo caminador, la persona consumidora que busca y que mira, hay que abrir los ojos. Esas son las reglas del juego, esos son los signos de este tiempo, en este momento. Hay que salir a caminar y buscar las ofertas. En todos los negocios no vas a conseguir toda la línea de productos con descuentos. Vas a encontrar alguna línea puntual, algún tipo de producto puntual. Lo que hay que hacer, perdón Lita Lázari, pero hay que volver a sus consejos. Es muy poco, quiero agregar solamente una cosa, es muy poco lo que se puede aprovechar acá en Posadas, es muy poco. Primero porque no hay mucha competencia, vos tenés una cadena local de 7 locales, vos recorres las góndolas y no hay promoción. No hay demasiado. No hay nada espectacular. No. Sé que en otros lugares donde vos tenés Coto, Disco, Jumbo, Carrefour. Ayer hablé con un familiar, justamente que está en Buenos Aires, anoche, me estaba diciendo que venía de un supermercado, creo que era Coto, tenían descuentos en algunos productos hasta el 70%. Sí, eso no hay acá. 70% en productos, digamos, eso acá no existe. Eso acá no hay. No tenemos ni idea. Acá, eso, olvídate, no existe. Pero en otros lugares, en Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe, donde hay mucha competencia y grandes superficies, sí. Insisto, Jumbo, Disco, Coto, son enormes, hay descuentos 50%, 40%, como si nada. Es así, tenés razón, Gustavo. En definitiva, en estas épocas de vacas flacas hay que aguzar el ingenio, lo han demostrado tanto los consumidores, que ya tenemos, todos somos consumidores, como los propios empresarios. Otro caso es un hombre que tiene una empresa que también está colocando mucha producción de maderas para los pallets y le fue a pedir un préstamo al Banco Nación. Y le dice, el préstamo te va a salir 28% del interés. Metele ficha, vamos a hacer todos los papeles. El Banco Nación es muy burocrático en los trámites, pero te da unas tasas fantásticas. ¿Y para qué él quiere? ¿Qué dijo él? ¿Qué me dijo? Vamos a comprar dólares. ¿Y qué vas a hacer con eso? Mantener constante mi valor, porque yo tengo un préstamo de 2 millones de pesos de maquinaria que ya compré, que ya la tengo instalada, que ya estoy usando, pero no sé si voy a tener el dinero al momento que el vendedor, el tipo que me fabricó acá en Misiones, allá en la zona del Alto Uruguay, me fabricó la máquina para cortar mejor mis maderas, pero no sé si voy a tener
tengo ese dinero y lo voy a pagar al 28%, dice. Entonces esto Una inversión improductiva. es improductiva al 100% si uno lo piensa en términos de comprar dinero, recibir un préstamo para comprar dólares. Pero él dice, es mi única manera de que no me coman los intereses. Yo no digo ni siquiera que esté legal, pero son argumentos legítimos que recurren tanto consumidores como empresarios en esta época de crisis. Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.1.